Bueno, iniciamos entonces, buenas tardes a todos y todas, con esta actividad que realizamos en el marco esta vez de dos asignaturas, de la asignatura Administración Pública Provincial y Local, de la licenciatura en Administración Pública del Instituto del Conurbano, y también con la licenciatura, con la materia Taller de Práctica Profesional, no preprofesional, profesional, de la licenciatura en Estudios Políticos del Instituto de Desarrollo Humano. Esta actividad la hacemos siempre en el marco de un ciclo que venimos desarrollando ya hace varios años, que tiene como denominación experiencias y saberes desde la gestión provincial y local. Y hoy tenemos como invitado para esta actividad a Tomás Leonardi, que es licenciado en Ciencia Política, diplomado en Desarrollo Local y Economía Social y en Gestión y Control de Políticas Públicas. Actualmente es asesor legislativo en la legislatura de la provincia de Río Negro y se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Urbano de la misma provincia y como director general de capacitación de la Secretaría del Interior y Gobiernos Locales de la provincia de México. Asimismo fue consultor en gestión territorial y metropolitana y en opinión pública y campaña electoral. Como verán, en este breve recorrido que trazamos, su experiencia, su trayectoria nos va a permitir pensar algunas características particulares de la administración pública, tanto provincial como local, como también pensar el rol de un asesor legislativo en el marco de las legislaturas provinciales, seguramente algo pueda contar sobre los consejos deliberantes en el plano municipal. Le agradecemos a Tomás que nos acompañe además de manera presencial y fundamentalmente que nos permita, que hace ya un año, el año pasado empezamos a intentar salir de una mirada quizás más focalizada en los municipios de la región del conurbano bonaerense, que es un poco nuestra expertise como Instituto del Conurbano, y empezar a mirar también a esos municipios del conurbano en relación o a la luz de otras características que expresan un poco la heterogeneidad de los municipios de nuestro país, que es un tema que trabajamos a lo largo de la materia y que siempre es difícil componer, ¿no? Intentar trazar una mirada agregada o general frente a esa heterogeneidad en términos sociales, económicos, políticos, que hace no solo al entramado de nuestras provincias, sino también aún más en nuestros gobiernos locales. Bueno, hecho este encuadre, le damos ahí la palabra a Tomás y, como decíamos, participen, intervengan, pregunten todo lo que necesiten y requieran, que está el experto como va a ser más divertido. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Bueno, para mí es un enorme gusto estar con ustedes aquí hoy. De manera presencial es aún mejor, aún más lindo. Hoy tuve la posibilidad con las chicas de recorrer el campus que tienen, que es fabuloso, muy lindo. O sea, no es tan común, a veces uno naturaliza, tal vez ustedes sobre todo que lo pueden utilizar todos los días, no es tan común, sobre todo cuando venimos de provincias de Neuquén, de la Patagonia, de Río Negro, Chubut, ver tremendas instalaciones que tienen y con la comodidad y el marco para que ustedes puedan desempeñarse y formarse. Y bueno, y ahora la idea es hablar un poco de Río Negro, más general de la provincia, atravesar un poco la historia, su marco jurídico institucional, y después, como presento ahí un poco en los momentos para poder empezar a spoilear un poquito de lo que vamos a hablar, después de la caracterización más de lo provincial, compartir con ustedes el régimen municipal rionegrino, que tiene su particularidad, algunas características de nuestros gobiernos locales, que van a ver que difieren bastante de los gobiernos locales metropolitanos y bonaerenses. Y finalmente, para terminar la exposición, compartir con ustedes dos experiencias de planificación estratégica, una del municipio de Cipolletti y otra del municipio de Campo Grande, que tienen la riqueza también de ser, Cipolletti es la segunda ciudad más grande de la provincia y económicamente una de las más relevantes,
y Campo Grande es un municipio de muchísima menor envergadura, es un municipio que anda entre los 9.000, 10.000 habitantes. Entonces, ver cómo en dos gobiernos locales bastante distintos, cómo la herramienta de la planificación les ayudó a pensar su ciudad y su crecimiento. Así que bueno, vamos a arrancar. Paso a presentación, sí, para poder ir viendo. Bueno, un poquito arrancar con la historia de la provincia y provocativamente, a propósito, les puse prehistoria, ¿no? Porque antes de meternos en el Estado moderno, y que va a ser todo lo que vamos a hablar todo el tiempo, ¿no? A veces damos por sentado que esos territorios nacieron como provincia, o como Argentina, por ejemplo, en este caso, y lo primero que hubo, y los rastros que tenemos arqueológicos y antropológicos, es que hay al menos hace 10.000 años asentamientos humanos en lo que hoy conocemos como Río Negro y la Patagonia, ¿no? Eran pueblos nómades, cazadores-recolectores, no existía tal vez la noción todavía de un aglomeramiento urbano, digo, de comunidades viviendo sedentariamente, pero bueno, las principales poblaciones fueron tehuelches, puelches, mapuches y pehuenches, que habitaron estas tierras hasta la actualidad, en realidad, hasta la actualidad, pero de manera hegemónica, podríamos decir, o casi exclusiva, hasta entrado el siglo XVIII-XIX, ¿no? Porque ni aún en el virreinato del Río de la Plata la Patagonia fue un lugar de interés para la colonia. O sea, recién con las campañas de colonización del general Roca y del Estado argentino en la década de 1880, o sea, 1880, a partir de ahí recién la Patagonia es tomada como un potencial territorio de la República Argentina. Después y por eso fíjense, a propósito lo puse en otro color y saltamos, ¿no? Porque de repente hacemos un salto cuántico y pasamos ya al siglo XIX, a donde ya estaba constituido el Estado Nacional, y lo primero que pasa, y esto es algo que vamos a compartir todos los patagónicos, nosotros vieron que en la Constitución Nacional se dice, y por eso es uno de los argumentos más sólidos de por qué somos un país federal, dice, reza nuestra Constitución, las provincias son preexistentes a la nación. No es el caso de las provincias patagónicas, ¿no? Y otras más también, ¿no? Pero las patagónicas todas. Nosotros no somos preexistentes a la nación. Nosotros justamente era un territorio de poblaciones originarias, a donde a partir, en el caso de Río Negro, yo les traigo este dato de la ley 954, fíjense el tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando siglo XIX. Siglo XIX, a ver, admitir. Emilio es un rionegrino y campograndense, profe de historia. Bienvenido. No sé si está ahí Emilio. Bienvenido, Emilio. Bienvenido, Hola, Emilio. buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Emilio? Recién arrancamos. Qué Emilio bueno, pensé que no había llegado. Perfecto, perfecto. Emilio es profe de historia y un vecino de Campo Grande, que es una de las localidades que vamos a trabajar hoy. Recién hoy me dieron el título, así que... ¿Eh? Recién me dieron el título. estrenando título está Emilio. Que de hecho me perdí, hoy te lo entregaron, Emilio, ¿no? Sí. Me perdí la entrega porque estoy acá, básicamente. Bueno, estábamos contando justamente, Emilio, que una breve o algunos hitos de la historia rionegrina, y entonces el Estado Nacional es el que configura un poco el territorio de nuestras provincias patagónicas, al revés de lo que ha pasado en el resto, sobre todo en las provincias del NOA y del centro, a donde la provincia ya tenía su identidad, ya tenía su gentilicio, ya tenía algún acervo cultural, tenía una economía. En la Patagonia todo eso va a estar marcado por una fuerte impronta del Estado Nacional. Entonces, de gobernación de la Patagonia pasamos a ser territorios nacionales en 1884, y fuimos territorio nacional por un montón de tiempo, casi un siglo, hasta
1955, que es cuando se crea la provincia de Río Negro. O sea, hasta esa fecha, hasta el 15 de junio, miren, justo estamos por cumplir un aniversario más, lo que hoy es la provincia de Río Negro era un territorio nacional. Esto, dicho así, pareciera ser que es una cuestión de nombres, pero implicaba que ese lugar no elegía a sus autoridades, no tenía autonomía, no tenía una carta magna, por ende no podía definir, no tenía política de Estado, no podía definir su perfil de desarrollo. O sea, no tenía, era una delegación del Estado Nacional. Río Negro No tenía representación tampoco en la tampoco en el Congreso, por supuesto, no tenía representación. Y los que actuaban de gobernadores eran delegados del presidente. O sea, entonces, es un hito fundamental. De hecho, en el para las único provincias espacio que se autónomas. podía algo parecido a votar ahí eran los municipios. Tenían de elegir entre sus vecinos a quién fuese el intendente o el encargado de la comisión de fomento o lo que hubiese. Era lo único más Es acercado a la cierto, democracia que hubo en los territorios nacionales. se me adelantó porque después viene la parte de que los municipios sí son preexistentes a la provincia. Pero está perfecto Perdón. lo que dice Emilio, es así. No, por favor, por favor. Pero bueno, entonces decíamos, tenemos la provincia, ahí acto seguido se organiza la Asamblea Constituyente, que sí es votada por el pueblo rionegrino, y en 2 años aproximadamente se dicta la Constitución Provincial. Podríamos decir que ahí ya Río Negro pasa a ser una provincia con el estatus jurídico institucional del resto, y elige su primer gobernador, que es Edgardo Castelo, de lo que en ese momento era la Unión Cívica Radical Intransigente. Y también va a marcar, que esto lo vamos a ver, lo quiero a propósito, lo voy a repetir tal vez más de una vez en la exposición, la impronta del Estado Nacional en estos territorios. En el caso de hoy vamos a hablar solo de Río Negro, pero el bipartidismo que nosotros vimos en el siglo XX y un poquito del siglo XXI, en Río Negro se da mucho, o se daba mucho. Después eso es interesante para ver lo que va a pasar después. Ahora ya no. Pero entonces, el radicalismo fue un partido hegemónico en Río Negro, y esto también se explicaba porque, fíjense las fechas, ¿no? 1955, 1957, o sea, también pasaba porque el otro partido de masas que tenía el país estaba proscripto. Entonces, por eso el radicalismo arranca ganando elecciones y va a ser hegemónico hasta 2011. Prácticamente, salvo una que acabamos de ver, no pierde ninguna elección del 55 al 2011, solo la de 1973, que ahí las pongo, que es la primera elección sin partidos proscriptos. En este momento, en el contexto nacional, ustedes sabrán o recordarán, es la vuelta de Perón, es la elección de Cámpora. En ese contexto gana, que hasta 2011 fue el único gobernador peronista que tuvo la provincia de Río Negro. Bueno, después, fíjense que no casualmente hay un lapso entre el 73 y el 88, básicamente 8 años de dictadura, a donde se cierra la legislatura de la provincia, el gobernador cesa en su cargo, que era Franco, y queda un delegado militar hasta la elección del 83. Del 83 al 2011, sucesivamente ganan todos radicales, con una lógica que después termina explicando ese último dato que pongo, que si bien a mí lo que me interesa ahí es la cuestión también de género, es decir, la primer gobernadora mujer electa en el 2019, recién tiene la provincia, y es la única por ahora, pero para que se lleven un poco y para que entiendan cómo funcionaba ese partido radical, no funcionaba en los términos de la UCR nacional, sino que cada vez se parecía más a un partido provincial, como nuestra hermana provincia de Neuquén, que tiene el Movimiento Popular Neuquino, que también fue invicto en las elecciones hasta esta última, que pierde con otro provincialista. O sea, ahí ni la UCR, ni el PJ, ni ningún partido nacional ha hecho pie nunca. Y en Río Negro estamos en ese proceso. Ya en la UCR, en todos esos años se comportaba así,
más como un partido provincial que prescindía a veces de las decisiones de la UCR nacional, y ahora directamente gobierna un partido que se llama Juntos Somos Río Negro, que es un partido provincial. O sea, es un partido, como decimos los politólogos, agarra todo, o sea, hay cachol en inglés, hay ahí de todo, hay ex peronistas, ex radicales, ex intransigentes, bueno, y está en proceso de construir una identidad rionegrina a donde quiere de alguna manera emparentar como una especie de partido de gobierno, partido-estado, ¿no? Un poco es el partido de gobierno, es el más competitivo electoralmente y además se fusiona un poco con la identidad de la provincia, ¿no? Fíjense el nombre, o sea, nosotros, es como decir, nosotros somos Río Negro, los demás son foráneos. Bueno, después de esta historia, un poco esta filmina, ¿cuál es el interés? Es lo que hablábamos un poquito fuera de esta grabación, es decir, la cantidad de rioneros, y yo acá porque no me entraba más puse 6, pero puede haber muchos más. Y es muy interesante porque cómo podemos ver nuestros territorios, ¿no? Esto digo, hoy me toca hablar de Río Negro, pero esto es para cualquier territorio, ¿no? Fíjense, empezando de arriba a la izquierda, cuando éramos territorio nacional, una mirada, ¿no? Todavía no era una provincia. La segunda es una mirada de las cuencas hídricas, o sea, ahí el interés está puesto en los recursos. Nosotros, fíjense que Río Negro está dividido básicamente por 2 ríos, después tenemos 3 límites políticos, pero lo que ustedes ven del sur-oeste, que va en diagonal hacia arriba, es el río Limay, ¿no? Nace en el Nahuel Huapi, en el lago de Bariloche, y el que ven la diagonal, en el que va por el medio, diagonal hacia abajo, que desemboca en el mar, es el Río Negro, que le dan el nombre a nuestra provincia, y el que va arriba, que es el límite, es el Río Colorado. Ese es el que divide entre La Pampa y Río Negro. Después sí tenemos un límite político con Buenos Aires, que es esa recta, esa patita, claro, ahí está Buenos Aires, Bahía Blanca, el sur de Buenos Aires, y el otro límite político, que es el paralelo 42, es con Chubut, ¿no? Pero bueno, la importancia fundamental de los ríos en nuestras provincias, ¿no? Son un recurso de vital importancia, energético, bueno, ahora vamos a ver, explican parte de la economía de la provincia. Después es la división política, como hablábamos con la compañera acá, esa es la división política en departamentos. Abajo de esa es una de climas, para que vean también cómo mapeamos una provincia a través de las temperaturas. Fíjense cómo va de cálido a frío en la región cordillerana. Lo mismo la geografía, desde pampas un poco más húmedas, verdes, cerca de Buenos Aires y del mar, a cada vez más áridos y cada vez más elevado en la geografía, hasta que llegamos a la cordillera de los Andes. Y el último, se los pongo ahí a propósito, porque ese es de regiones, y ese fue un trabajo de un plan estratégico provincial que se hizo para, de alguna manera, definir, ahí lo que ven, los 2 caminos negros son Ruta Nacional 22, la que va de arriba hacia abajo, la otra es Ruta Nacional 23, que cruza la famosa región sur, que nosotros decimos línea sur, que es después vamos a ver, es la zona más pobre y más atrasada y más primarizada de la provincia de Río Negro, pero que une Bariloche con la ciudad capital. Con lo cual es clave esa ruta y hace unos 10 años se logró pavimentar porque era de tierra, toda la vida fue de tierra. Va en paralelo, el tren patagónico va en paralelo a esa ruta. Y después los colores son las distintas regiones que comparten ya sea actividades productivas o características geográficas. Algunos de los paisajes de Río Negro, ¿no? Fíjense, o sea, que acá yo quería transmitirle un poco, es una provincia que tiene cordillera, que tiene mar, que tiene valles irrigados y que tiene la meseta a donde está, si quieren, podemos decir, más lo desértico, ¿no? O sea, no hay desierto, pero digo, tenemos la meseta de altura, estepa, donde es muy difícil producir, muy difícil habitar, las temperaturas en invierno son de menos 20, de menos 10, de menos 15. Después tenemos el valle irrigado, a donde está el 60-65% de la población de la provincia, y es la zona más rica de la provincia, y 2 áreas antagónicas, digo, porque una es el extremo este y el mar, y el extremo oeste y la cordillera, que son los puntos turísticos más fuertes
y que la actividad económica es el turismo básicamente. Esa es nuestra bandera, esa es la bandera de la provincia, que se eligió, o sea, se hizo un concurso público, participaron todas las escuelas de la provincia y fue votada por chicos, o sea, chicos de secundaria, y ganó esa bandera para representarnos. Algunas cifras que arbitrariamente puse, porque hay miles, después yo les puedo compartir información, pero para que podamos también un poco comparar con el orden de lo nacional, ¿no? Y fíjense, acá un poco, como patagónicos, nos duele un poquito una definición que da Cao, pero que es pertinente cuando dice provincias despobladas o algo. Pero bueno, claro. Hola, ¿cómo estás? Por otro lado, a Cao la estadística le da la razón, ¿no? Porque nosotros ocupamos el puesto 14 en población absoluta, ahí no estaríamos de mitad de tabla para abajo, el 1,6% de la nacional, pero fíjense la inmensidad del territorio, que somos el puesto 20, o sea, ¿a quiénes se les ocurre que le ganamos? ¿Quién está 21, 22, 23, 24? Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y La Pampa, todas patagónicas. O sea, no le ganamos a ninguna que no sea no patagónica. Y lo de Tierra del Fuego, buenísimo, yo hice una trampita ahí. ¿Por qué lo pongo? Porque en realidad Tierra del Fuego, si nosotros tenemos la visión que lamentablemente a veces es la que prevalece, que es la continental, Tierra del Fuego tiene más densidad. Pero para nuestro Estado Nacional y para nuestras leyes, la gobernación de Tierra del Fuego es la Antártida y las Islas Malvinas. Entonces, en ese territorio, Tierra del Fuego es la más despoblada. Pero la isla continental que nosotros conocemos tiene más densidad. Bueno, nuestra economía es una economía que está fuertemente primarizada, es la más primarizada de la Patagonia. Nos cuesta mucho agregar valor. Lo que más agrega valor es la fruticultura, por su propio encadenamiento. Si bien la exportación principal de la provincia es la pera y la manzana fresca, que decimos nosotros, o sea, en estado de fruta para comer, necesita un proceso de un encadenamiento industrial para su comercialización a lo largo del año. Es como cualquier otro cultivo, se cosecha entre febrero y marzo, abril, y después hay toda una red de frigoríficos que mantienen la fruta durante todo el año para poder llegar a exportación sobre todo y a mercado interno para abastecerlo hasta la próxima cosecha. Y el proceso de comercialización implica todo un proceso de agregado de valor que es los galpones de empaque, que dan mucho trabajo, porque se necesita mucha mano de obra intensiva, y hay todo un proceso de selección, de preparación de la fruta para la que ustedes compran en el supermercado, tiene todo un agregado de valor. Pero fíjense lo que les estoy diciendo, o sea, no estamos hablando de autopartes o de tecnología, por eso el proceso industrial es bastante leve, y yo pongo que, bueno, yo digo, hay números que nos marcan que la economía es bastante primarizada. Sí, los servicios son muy importantes, pero digo, los servicios, vieron que el INDEC toma el Censo Nacional Económico, el rubro de servicios es básicamente comercio interno, que es la misma economía, que es el Estado gastando dinero, es las ciudades generando su propia retroalimentación, eso es. Y después, si una característica positiva es, Río Negro siempre, o por lo menos en los últimos 20 años, está por debajo en desocupación, está por debajo de la media nacional. En general en la Patagonia suelen dar los valores de desempleo más bajo que la media nacional. Eso se explica porque el Estado es muy presente y porque no hay forma de desarrollar la Patagonia sin Estados, ¿no? Por eso también es muy preocupante la coyuntura actual para nosotros los patagónicos, porque la Patagonia no tiene destinos, porque, o sea, ¿vieron cuando uno dice quién va a ir? O sea, si no es aerolíneas, ¿quién va a tal destino? Y bueno, esos tal destinos son todos nuestros, salvo Bariloche, Calafate, Bariloche y Ushuaia, que son los únicos 3 destinos patagónicos que van igual, porque de hecho tienen vuelos directos desde San Pablo, por ejemplo, o Montevideo. El resto no son antieconómicos. Ah, perdón.
Ese es tu amigo, claro. Tiki. Ahí está. Esta es la democracia. Vieron, el pluralismo no siempre es la mejor opción. Bueno, fíjense en exportaciones, también un poco lo que le decíamos. Bueno, ese dato de densidad empresarial que está ahí, lo que por millones, o sea, lo pondera, ¿no? No son esa cantidad de empresas las que tenemos, sino que, porque no tenemos un millón de habitantes, lo pondera, poniéndolo por millón, nos da que Río Negro está en el puesto 10 entre las 24 jurisdicciones. O sea, este es un indicador relativamente positivo, aunque después cuando uno hace zoom en ese número, más del 70% de esas empresas son micro o pymes, micropymes. O sea, son micro o pequeñas, no medianas. Con lo cual estamos hablando de unidades a veces de menos de 5 empleados. Sí. ¿Existen áreas despobladas totalmente? Sí, sí. Algunas son, en un ratito vamos a ver un sistema que se denomina de ejidos colindantes, que es la forma de distribuir el territorio, pero hay tierra fiscal, que no hay absolutamente nada. La meseta de Somuncurá, vamos a ver, que es la que compartimos con el norte de Chubut, ahí no hay nada. O sea, hay población dispersa, pero cada, no sé, claro, cientos de kilómetros. Y son tierras que no tienen ningún aprovechamiento prácticamente. Ahí lo que hay es o un mega latifundio estilo Benetton, que tiene 5.000 ovejas en 100.000 hectáreas, porque necesitas una cantidad de hectáreas. Por ejemplo, en la pampa húmeda, una vaca por hectárea te sobra. En estas áreas que se llaman de secano, o sea, de que no hay caudal de riego suficiente para que crezca pasto, necesitas 10, 15 o 20 veces más para que esa vaca sobreviva. Además, en condiciones mucho peores, ¿no? Como un pasto mucho más duro, le cuesta mucho más engordar. Con lo cual, salvo esa producción primaria, que además convive prácticamente con la vida silvestre previa, con guanaco, con puma, hay conflicto entre los ganaderos y los pumas. O sea, es complejo en esa zona. Y después tenemos bastante concentrado en la zona de valles irrigados, que lo vamos a ver, que no son naturalmente irrigados. Y hubo obra obviamente de un Estado que lo hizo, que puso en riego a 100.000 hectáreas y que explica todo el complejo frutícola de la provincia. Pero sí, hay zonas totalmente pobladas y que no tienen demasiado, bueno, salvo hidrocarburos en algunos lugares, o ahora, lo que es esa línea azul que yo le decía, hay alguna incipiente posibilidad de minería que también despierta cierta polémica, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo también son las prácticas de la minería, entonces también es un lugar a donde el agua es oro, y bueno, hay como por un lado una necesidad extrema de que llegue una actividad que promete prosperidad, pero no sabemos a qué costo. Pero ¿no? ¿El Valle Sibirós es el mismo del Alto Valle? El Alto Valle, es el Alto Valle, sí. Nace en Cipolletti y termina en una localidad que se llama Chichinales. Bueno, en exportaciones, fíjense que Río Negro está en el puesto 16 y es la que menos exporta de toda la Patagonia. Por eso ese es un número a mejorar, es un número que no es bueno. Si ustedes fijan, que explicamos el 0,8 de las exportaciones nacionales, estamos por debajo de nuestros números en términos de qué cantidad de empresas tenemos, qué población tenemos, qué territorio tenemos. Eso explica por qué esta economía primarizada no alcanza. Neuquén también es primarizado, lo que pasa es que en vez de fruta tiene petróleo. Y Chubut, que es para mí el modelo más interesante, tiene 2 o 3 empresas muy emblemáticas, Aluar, la más grande, que explica prácticamente el 100% del aluminio nacional y es exportadora y genera valor agregado, ¿no? Y tiene turismo, tiene su economía diversificada, ¿no? También tiene obviamente actividad primaria como todo nuestro país, pero es la más industrializada y por ende es la que más se exporta. Y Santa Cruz también tiene un poco de petróleo y minería. Bueno, fíjense, turismo, ahí pongo Bariloche, bueno, no tengo que explicar Bariloche, ¿no? Es un destino internacional, sus topes pasan el millón, Bariloche en los mejores números pasan el millón de visitantes por año y tiene una media de hace 20 años de 700.000.
Piensen que Bariloche tiene 120.000, 130.000 habitantes, o sea, se duplica su población. Y las grutas es el destino marítimo y de verano. Lo que pasa es que Bariloche trabaja todo el año. Las grutas es un destino de verano, pero es la playa, el balneario más popular y que más turismo recibe de toda la Patagonia. Madryn en volumen tiene más, pero la gente a Madryn no va tanto a la playa, sino que va a hacer otro tipo de turismo, ¿no? Bueno, y en términos de cultura y de sociedad, podríamos decir, bueno, la cultura es un tema interesante y ahí que volvemos acá, repetición número 2 o 3. Cuesta en las provincias patagónicas decir cuál es la cultura. No está el Güemes, el gaucho, la chacarera, aunque han sido construidas también esas identidades, pero digo, construidas sobre tal vez algún sustento un poco más material. En Río Negro y en las provincias patagónicas en general no están los actores de los pueblos originarios a donde también tienen una actividad, o sea, se parecen al gaucho, que nosotros conocemos del estereotipo de Martín Fierro, tienen esos comportamientos de ganaderos, pastoriles, se visten estéticamente, son muy parecidos a un gaucho de la Pampa Húmeda, pero convive un poco las costumbres de pueblos originarios con la actividad más rural. Y después, cuando uno se mete en las ciudades tienen mucho más, o sea, miramos mucho a Buenos Aires y a lo nacional. No hay como uno va a Jujuy o a Salta y una identidad muy fuerte. No les interesa el rock que se toca en el AMBA, sino que viven con su chacarera, con su samba. Bueno, en Río Negro, si bien eso hay, es menor, y en las ciudades, a donde un dato de color, Río Negro vive, bueno, ahí lo pongo, el 87% de la población rionegrina vive en ciudades. O sea, muy, muy grande el impacto de la vida urbana. Entonces, esa vida urbana está muy vinculada a las grandes áreas metropolitanas de nuestro país. Por ejemplo, yo que soy una persona de 44 años, nativo de Cipolletti, que viví siempre en Río Negro, mis padres son bonaerenses. Los padres de mis amigos, prácticamente ninguno es nativo de Cipolletti o de Río Negro. Son o bonaerenses o cordobeses o santafesinos, que son los 3 puntos de migración interna más fuerte. Y después hay una importante inmigración. Hoy ya se diversificó un poco, pero sigue siendo preponderantemente la migración de países limítrofes, la más fuerte es Chile. Estamos muy vinculados, sobre todo del centro hacia el oeste de la provincia. Chile es el país por lejos que más aporta extranjeros. Y cuando uno se va acercando más a la capital, a Viedma, que es el este, se ve más presencia que sería como un derrame, si queremos, bonaerense, más bolivianos, paraguayos, más países limítrofes vinculados a Buenos Aires, más que a nosotros. Fíjense, otro tipo de mapa, otra forma de ver Río Negro en términos económicos, y estas se las puse a propósito para que vean. Las dos primeras son fruticultura, que es el 70% de la exportación total de Río Negro. Imagínense que 7 de cada 10 dólares que genera la provincia las explica la fruticultura, y fíjense, el área verde y los puntitos rojos son las unidades productivas de fruticultura. Ahí está todo, los tres niveles, el primario, el galpón de empaque y el frío. Fíjense que por lejos el departamento de General Roca, que es el Alto Valle, concentra prácticamente todo, esa economía, con todo lo que se implica, ¿no? O sea, las fábricas están ahí, los puestos de trabajo están ahí, las unidades productivas están ahí. Y fíjense que después todo lo que es el sur no tiene nada, y el resto tiene muy poca incidencia. La que está al lado, la de la derecha, la de arriba a la derecha, es los hidrocarburos. Fíjense la implicancia de los hidrocarburos, que directamente le hicieron un zoom, porque solo hay en el Alto Valle hidrocarburos. O sea, ¿qué podemos decir? Que las dos actividades que más se exportan y que más generan riqueza están en el mismo lugar. Entonces, la concentración económica, la riqueza de la provincia está muy concentrada en el área que se denomina Alto Valle. Si bien, fíjense que en toda la región sur, eso que está celeste, son potenciales yacimientos, están totalmente inexplorados y no sé si algún día se explorarán porque Vaca Muerta tiene como para 30 o 40 años, con lo cual
y es, por decirlo en términos muy coloquiales, o sea, Vaca Muerta es jamón del medio. Nadie va a ir a invertir, a gastar 3, 4 veces más de lo que sale sacar hidrocarburo de Vaca Muerta. Con lo cual, si bien ahí se sabe que puede haber, nadie lo va, o sea, es antieconómico explotarlo. Claro, del segundo allá abajo. Vieron que está abajo es toda la provincia, todo eso celeste hay hidrocarburo, pero es antieconómico sacarlo. Solo se saca lo que está después en el zoom, que es el Alto Valle. Que a su vez ese Alto Valle está pegado a Neuquén, ¿no? O sea, en realidad nosotros agarramos la última cola de Vaca Muerta, que está en el centro de Neuquén. Y fíjense las actividades absolutamente primarias, ¿no? Ganadería bovinas, vacas, es todo el valle medio, toda esa zona se denomina valle medio y valle inferior, tienen esos nombres porque van acompañando al río Negro, que va bajando, ¿no? De lo más alto a lo más bajo. Bueno, ahí se concentra básicamente las vacas, la ganadería, y la región sur, que es la más pobre, tiene ganadería ovina, las ovejas. Ahí tiene carne de oveja, lana, que es básicamente lo exportable. En estos 4 mapas nosotros podemos ver, y hay uno que saqué, porque era mucho, turismo, que está hiper concentrado. O sea, si yo le muestro la foto de turismo, es todo Bariloche, 70%, y un puntito en las grutas, y el resto no existe. Bueno, algunas, como para ir un poco redondeando lo que entendemos por este significante Río Negro, esta provincia. Obviamente puede haber más. Yo elegí estos. Arrancamos por el de arriba. Ex territorio nacional. ¿Qué implica eso? Bueno, lo que quiero compartir ahí con ustedes es justamente esta impronta de cómo fue diseñada, pensada la provincia. Hay mucha incidencia de lo nacional. El Estado Nacional piensa a Río Negro y a la Patagonia en su conjunto, pero a Río Negro y a Neuquén muy especialmente, como un área energética. Como el área, o sea, ¿cuál era la misión de Río Negro y Neuquén hacia la nación? Era brindar de energía en ese momento eficiente, limpia, económica, al área metropolitana de Buenos Aires. Cosa que hacemos con éxito y lo seguimos haciendo hace más de 40 años con el sistema de diques. El más famoso, ustedes seguro lo conocen, es el Chocón, pero hay varios más. Hay 5 sobre el río Neuquén, Limain, perdón, y 2 más sobre el río Neuquén, que son esos que venían así y que hacen el río Negro, ¿no? Eso fue pensado desde Nación, desde una empresa que llamaba en ese momento Hidronor, y la marca, por lo menos en la ciudad que yo pertenezco, de Cipolletti, del Estado Nacional encarnado en Hidronor, sigue hasta el día de hoy. O sea, todavía están los ex ingenieros de Hidronor, que eran la clase alta en ese momento. O sea, es lo mismo que pasa hoy con el hidrocarburo. Llega el hidrocarburo y vienen los ingenieros, no sé cuánto, ganan 5 o 6 veces más que un ingeniero local, se instalan, tienen las mejores casas. Hay un pequeño derrame territorial, pero las externalidades negativas que generan son mucho más para el territorio y quedan inconclusas. Y en general vienen por directrices que no tienen que ver con decisiones autónomas del territorio, sino que vienen de afuera. Vienen hoy ya en un proceso de transnacionalización. Pero antes fueron decisiones del Estado. Esto lo pueden encontrar en la época bien cepaliana del Estado planificador. La Patagonia tenía ese rol y punto. Y la plata la ponía en la nación y se hacía eso, ¿no? Y modificaba trazas, ciudades, determinaba proyectos de vida, ¿no? Entonces, por eso digo, nuestra condición de ex territorio nacional está siempre presente cuando vemos hacia dónde nos pensaron, ¿no? Y no tanto nos fuimos protagonistas de nuestro desarrollo. Otra que a mí me interesa mucho es esta federal, digo, ahí discutiendo ahí con el texto de Cao. Río Negro puede ser o la provincia más federal, y en ese sentido la que más respeta la Constitución, o puede ser, como dice Cao, un agrupamiento de ciudades, ¿no? Que en principio parecería como un poco más peyorativo. Río Negro, ¿qué tiene?
la particularidad de que su ciudad capital es la cuarta ciudad en relevancia económica y demográfica, cosa que no pasa en ninguna otra provincia del país. Y además tiene al menos 3 áreas poderosas y poblacionalmente y económicamente. En la zona andina, Bariloche-Bolsón, que genera mucha actividad económica con el turismo, con la industria maderera y con la ciencia y la tecnología, sobre todo Bariloche. Tiene MBAP, tiene el centro atómico, están los ingenieros y científicos aeroespaciales y de estas temáticas, creo, más prestigiosos del país, están ahí. Les interesa trabajar ahí, han desarrollado, bueno, ustedes saben todo lo que ha hecho INVAP, que trabaja con ARSAT, que trabaja, bueno, tiene todo el plan satelital de la República está en INVAP. Entonces Bariloche tiene esas 3 patas, industria maderera es muy fuerte, turismo es más fuerte, claro, y ciencia y tecnología. Después tenemos del Alto Valle, como les decía, ahí capacidad industrial, hoy mucho más tirado a lo hidrocarburo, empresas de servicio. Nosotros no tenemos pozos, tenemos, pero muy pocos frente a Neuquén. Lo que sí tiene Río Negro es la empresa que le brinda servicios a la que explota. Porque el pocito que saca petróleo que uno ve, alrededor de eso hay un entramado económico y de agregado de valor impresionante, y nosotros pudimos ser receptores, no como quisiéramos, pero bastante receptores por condiciones de espacio, de ecología, de oportunidades económicas, de muchas empresas de servicio. Por ejemplo, la arena que se necesita para el fracking viene mucho de Río Negro más que de Neuquén. O las limpiezas de los pozos para cumplir los estándares ambientales, que no son empresas radicadas ahí, o bueno, muchas más. Entonces eso ha derramado en el Alto Valle, además de la fruticultura que les decía. Bueno, el Estado provincial, decía, me salto historia política porque algo vimos, ya lo repasé ahí. Estado provincial protagonista, lo mismo, ¿no? ¿A dónde lo vemos? Así como el Estado nacional puso toda su impronta para determinar cierto perfil de nuestra provincia, de la región Comahue sobre todo, el Estado provincial es fundamental, porque en la mayoría del territorio el sector privado no tiene, por cuestiones de ecuación económica, no tiene ninguna motivación en desarrollarse. Entonces, la presencia del Estado es fundamental para desarrollar la actividad económica y para, sobre todo, radicar o no fomentar el desarraigo de ciudades que ahora vamos a ver, algunas han desaparecido literalmente. Que acá en la provincia de Buenos Aires también les ha pasado, pueblitos que vivían de las trazas del ferrocarril, literalmente han desaparecido, o no sé, viven 4 personas. ¿No? En Río Negro también pasa. Entonces, ¿el Estado cómo participa? Bueno, tiene empresas públicas, tiene entes de desarrollo, facilita de vez en cuando alguna línea para fomentar algún sector, tiene presencia institucional hasta en el paraje más chiquito. Uno llega y hay una escuela hogar, un puesto de policía y una salita de salud. Entonces hay un despliegue que obviamente eso hace que son estados que en general están y ahí se va a enojar, están en déficit, ¿no? Porque claro, es antieconómico ir a esos lugares, pero bueno, son habitantes de nuestra provincia, o sea que si no los asiste el Estado no los asiste nadie. Entonces, para dejar de ser ese territorio nacional deshabitado, bueno, alguien tiene que ir. Por eso el actor del Estado provincial es fundamental en la Patagonia y en Río Negro. Sí. Del correo, digo, pensando en el ejemplo del caso del desmantelamiento de la oficina de correo, que no recuerdo si no era en un pueblo en Río Negro, ¿no era en Río Negro salió un caso. Bueno, claro, que era un único empleado y desmantelaron la oficina y la importancia que tenía para, pues el correo no tiene tanta relevancia en términos de la correspondencia, sino más bien de la entrega de paquetes que están comunicados y conectados. Bueno, una deficiencia para poca población no tenía. Tal cual, sí. Obviamente, ¿no? Nosotros ahí nos pasa todo el tiempo, ¿no? Nosotros como patagónicos, defensores del federalismo, esas decisiones centralistas nos duelen y nos interpelan, porque en términos del Excel de un tipo que está en la Casa Rosada y que echa
cruelmente a un empleado, que no le va a resolver el déficit, todos lo sabemos, y le hace un daño, un perjuicio enorme a una localidad. Porque, de hecho, bueno, ese caso se hizo emblemático, pero cualquier otra localidad le pasa lo mismo. Por ejemplo, no es solo, obviamente, claro, la cartita de amor ya no llega por ahí, pero la paquetería, las intimaciones judiciales, los cobros, por ejemplo, todo el sistema de jubilaciones y pensiones, los planes, programas, distintos programas asistenciales, todos se cobran por el correo en esos pueblitos. O sea, el correo es una Las fuerza de trabajo. elecciones, compañero, cuando haya elecciones, ¿cómo se fiscaliza ahí si no hay un correo argentino, por Bueno, ejemplo? también tiene función electoral el correo. Tiene función electoral, con lo cual también empieza a lesionar también la posibilidad de participación democrática de determinados ciudadanos que pasan a ser de segunda frente a los que tienen todas las herramientas, ¿no? Entonces sí, el correo es un ejemplo chiquito, pero así con cualquier política donde el Estado quita el cuerpo y no hay nadie que lo reemplace, ¿no? Entonces quedan en estado de desolación esos territorios. Y la economía, la Patagonia Extrapampa, un poco lo dijimos, ¿no? O sea, Extrapampa, digo, los que no somos de zona núcleo, a donde la naturaleza, el devenir o el señor, en lo que cada uno quiera creer, le dejó un territorio donde con poco valor agregado uno puede enriquecerse, bueno, es una complejidad, ¿no? Ahí volvemos a lo mismo, ahí si no hay un actor que dirija el proceso económico y de agregado de valor y de riqueza, naturalmente no pasa. Porque aunque estén los recursos, esto que les decía, ¿no? Sacar petróleo de la línea sur es antieconómico. Hacer minería también, hacer ganadería también. Entonces es muy difícil si no hay acompañamiento del sector público. Bueno, la parte de descripción rionegrina un poco ya la abarqué. La otra parte que queríamos hablar es la descripción institucional, para ya después, sí, capaz, ir haciendo la bajada para los gobiernos locales. Si quieren ahí podemos, no sé, o hacer una pausa cuando termine Río Negro, o charlamos un poquito, o hacemos para cerrar Río Negro. Les quiero contar algunas particularidades que tiene nuestra provincia. Bueno, ustedes saben, yo soy muy crítico también igual con los años ya no tengo tan claro si ser federal o ser unitario es mejor o peor. Antes pensaba que, o sea, a muerte te peleaba que sí o sí hay que ser federal. Lo que he visto es que en lo que sí somos federales es que hay 24 regímenes electorales, hay 24 regímenes municipales y hay 24 formas de organización institucional. Después, para adentro, algunos son más unitarios, algunos son menos unitarios. Pero bueno, en lo que sí somos federales es que cada provincia hace sus sistemas, algunos son súper creativos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Tierra del Fuego tiene sistema de tachas para votar. Que es, bueno, nosotros cuando veíamos... A nivel local. A nivel local, sí, sí, sí. No, a nivel No, y a nivel provincial creo que... el Consejo Deliberante de Ushuaia, y Mm. no sé, no te pregunto. Me hiciste dudar ahora porque... Puede ser que No, a nivel local seguro. Y yo creo que a nivel provincial también porque lo que tienen... Ahí hay algunos estudios de género interesantes a donde no prosperó la paridad. Es una... no sé si es San Luis y Tierra del Fuego. Son 2 o 3 provincias que quedan sin paridad. Y entonces las paritaristas, las mujeres que militan la paridad en Tierra del Fuego, que no pudieron, le encontraron la beta en las votaciones locales, tachando. Como no hay paridad, pero sí se puede tachar, tachan hombres y entran más mujeres y en la práctica hay paridad. Pero no está avalada, o sea, no está garantizada por la norma. Pero bueno, digo, desde tachas hasta lemas, como tienen las provincias del norte, o un sistema más parecido a la nacional, volvemos otra vez a esto, como tenemos nosotros, que es, fíjense, Río Negro tiene una única cámara, la legislatura, no tiene dos como la provincia de Buenos Aires o como la nación. Pero la constitución, los constituyentes encontraron una forma de que sea bicameral. ¿Y qué es esa doble representación y el sistema de doble vuelta? Se lo explico brevemente. La doble representación es cuando nosotros votamos, que se votan todos los legisladores en un mismo acto el día de la elección del gobernador,
son 46, se votan en una lista sábana 22, como la que conocemos, ¿no? 22 en una lista sábana por sistema DON. El que más votos saca, se hacen los escaños divididos los votos y se distribuyen proporcionalmente 22 escaños. Y la provincia se constituye en 8 circuitos electorales, que hablábamos, de 3 cada uno. ¿A qué le suena eso? A senadores. Estos se llaman senadores. No, son todos legisladores en una misma cámara. Por eso digo, no es como la provincia de Buenos Aires que tiene diputados y senadores, o como la nación. Pero le encontraron la vuelta para que la representación de esos legisladores sea distinta, sea cualitativamente distinta. Los de lista sábana, ¿a qué se le parece? A diputados, son diputados. Y los que fueron votados por sus circuitos son senadores. Son todos legisladores el día que llegan y asumen. Pero lo que buscó el constituyente es que el que fue electo por circuito tenga de alguna manera intenciones regionales más marcadas que el que fue por una sábana, que tal vez tiene más disciplina partidaria porque fue votado por una sábana de un partido, ¿no? Entonces, puede venir, y sobre todo buscó representación equitativa, por ejemplo, de la región sur. Imagínense que si fuese todo lista sábana, que pasa en Neuquén, por ejemplo, una provincia absolutamente unitaria, donde la provincia se llama Neuquén, la capital se llama Neuquén, y el 75% de la población vive en Neuquén. Entonces, o sea, salís de Neuquén y no existís electoralmente. Entonces, ¿qué pasa en Neuquén? Un partido minúsculo, pero que se constituye en Neuquén, tal vez puede meter 1 o 2 diputados. En Neuquén es casi imposible porque bueno, se puede, pero es mucho más difícil porque son solo 22. En Neuquén la sábana es de 36. Y lo circuital le da representación a las poblaciones de pocos habitantes. Entonces la región sur tiene 3, igual que el Alto Valle, a donde vive el 70% de la población. Si no, la región sur jamás tendría un representante porque a nadie le convendría poner en sus listas a alguien que no tiene voto, ¿no? Entonces esos 3 diputados que representan a la región sur son los que pelean por temas sectoriales, mucho más que los que fueron elegidos por la sábana. Tienen, si bien como al ser no deja de ser una única cámara, obviamente que cuando van a conformar el bloque lo conforman por su disciplina partidaria, pero de alguna manera esa legitimidad de origen que tienen, que es territorial y no poblacional, les permite cierta autonomía y cierta autoridad política para plantear temas de defensa de su territorio. Y la tradición política rionegrina eso lo respeta. Entonces es interesante la forma que encontró el constituyente para no generar 2 cámaras, tal vez en una población que no lo ameritaba, pero sí tener adentro de esa legislatura las 2 formas de representación. Y el sistema de doble vuelta es que las leyes para sancionarse se votan 2 veces, porque justamente no hay cámara de control, de alguna manera. El proyecto entra a la legislatura, se aprueba, no hay otra legislatura 2, se tendría que ser ley. Bueno, no, tiene un sistema de doble vuelta. En la primera vez se aprueba y para ser sancionada puede haber ciudadanos que reclamen tratamiento y recién a los 15 días como mínimo se vuelve a tratar y tiene que ser votada de nuevo. Entonces ese sistema de alguna manera subsana la cámara de origen y la cámara de control, que acá no existiría. Entonces la misma legislatura hace las 2 cosas. La Constitución, como otra herramienta institucional, la más importante, bueno, tiene 2 hitos, ¿no? La Constitución original, que es la de 57, con mucha influencia nacional, por no decir como un copy-paste de la Constitución nacional, con algunas determinaciones identitarias nuestras, y la reforma del 88, que es mucho más interesante. Fíjense que, a ver, digo lo del 57, se los digo como dato, pero no es tan loco para una provincia que no existía, hasta hace 2 años no existía. O sea, era un territorio nacional, entonces era difícil, todavía no había la gimnasia institucional del acierto y error de la prueba, ¿no? Entonces, transcurrido un lapso, fíjense que lo que yo enumero ahí son las reformas que plantea la del 88 y en muchas son muy innovadoras. De hecho, se anticipa
en 6 años a la reforma constitucional nuestra de la nación. Se reconocen los pueblos originarios, que parece como antiguo, antiguo, parece como tardamos mucho. Bueno, no estaban reconocidos. De hecho, hasta cambiamos el himno. El himno original de Río Negro decía, sobre el alma del mapuche o del indígena puso el sello el español. Decía, no me acuerdo, no decía del mapuche, entonces, sí, a Nadia, este es el momento que se irrita Sobre el Nadia. alma del Tehuelche puso el sello en español. Sobre el alma del Tehuelche, zafaron los mapuches, puso el sello el español. Ese era nuestro himno provincial. Fue modificado, edulcorado, pero sobre todo, eso es un dato de color, pero bueno, sí, la Constitución actual reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en este territorio, incorpora todo un capítulo de derechos sociales que la Constitución del 94 después, cuando le da rango constitucional a todos los convenios, lo va a hacer, pero la provincia se adelanta. Nuevos actores que también la Constitución del 94 incorpora, pero no lo sé antes, el Defensor del Pueblo, el Contralor, el Ministerio Público Fiscal. Esto lo paso rápido porque es aburridísimo, pero digo... Bueno, perfecto, entonces. Pero ustedes ya vieron la nueva, ¿no? Claro. Estas cosas, bueno, está buenísimo porque entonces sepan que eso que ustedes leyeron, por lo menos estos puntos, no existían en la anterior. No existían, no estaban contemplados. Sí, son pero, o sea, se forma, o sea, el actor en sí con todas las competencias que tenía, pero no tenía, digamos, rango constitucional nacional. No tenía, no. Ahí se amparaba en la autonomía de la provincia que reconoce, ya la reconocía. O sea, la provincia tiene jurisdicción para hacer eso, puede hacerlo. No puede, obviamente, violar el sistema republicano, democrático y federal, pero sí puede, esto además, bueno, básicamente es división de poderes, reforzar la división de poderes. Y después, 2 o 3 cosas interesantes, hoy están muy en boga, o sea, hoy de hecho, por ejemplo, todo el sistema de hidrocarburos está basado en el reconocimiento de la Constitución del 94 de quién es dueño de los recursos. La provincia ya lo hace antes y dice la propiedad de los recursos son de Río Negro, ¿no? 6 años después. Bueno, por eso. ¿Cómo lo reconoce antes que lo reconozca? Bueno, se juega y Nación después actualiza su norma y queda todo en equilibrio, ¿no? Si no, eso podría ser ámbito de litigio, que de hecho hay, de litigios que terminan en la Corte Suprema y es la Corte la que interpreta en última instancia la Constitución nacional, ¿no? Pero la provincia ya marca un sello ahí y dice, bueno, los recursos, hidrocarburos, mineros, el subsuelo, los ríos son nuestros, ¿no? Hay todo un capítulo de cooperativismo interesante, ¿no? Le da un rango al desarrollo económico. Bueno, me olvidé de... ahí está, regionalización también. Y todo otro capítulo que plantea la importancia de planificar. Y ahí también se ve la impronta de esto de el Estado, ¿no? Haciendo el territorio, ¿no? Y no tanto un sector preexistente, una sociedad civil más dinámica. Y después le quería compartir 3 normas de vanguardia de Río Negro. Cuando digo vanguardia fue o la primera o una de las primeras. En las 2 primeras fue la primera que avanza en términos legislativos en esos temas. Y en la del 2002 es un grupo de 3 provincias, que son las primeras 3 provincias, antes que la Nación y antes que la provincia de Buenos Aires, que garantizan la paridad. La paridad es 50 y 50. Pero ustedes saben, vos Nadia seguro mejor que yo, que en los 90 estaban las famosas leyes de cupo, que fue el primer avance, fue decir, bueno, por lo menos una concesión graciosa del sistema político, bueno, 30%. Hasta 30 llegamos. Bueno, una de las primeras provincias que va hacia la paridad total es Río Negro. En las listas, claro, esto es poder legislativo, listas. Hoy hay debates interesantes, nuestro bloque, acá en el listo de asesor legislativo, nuestro bloque político plantea qué está pasando, la trampita de la paridad, porque Río Negro no tiene hoy 50%, tiene 40 y pico, nunca llegamos al 50%. Y nunca jamás, o sea, porque termina siendo un techo, nunca jamás más que el 50%, nunca.
¿Cuál es el problema? En estas listas de circuito, como pasa con los senadores, son 3. Entonces, ¿qué pasa? Varón, mujer, varón. Yo meto varón, mujer, si gano, vos saliste segunda, metés varón. De 2-1. En los 8 circuitos pasa eso, no, la paridad no llegas nunca, quedas en un 33. La sábana sí es paridad, la sábana es se conforman de a duplas, no puedes hacerlo de otra manera. Si vos pones varón primero, la segunda sí o sí es mujer, después podés volver en el tercero podés cambiar, podés poner mujer, el cuarto es varón, van por duplas. Con lo cual ahí, en la sábana queda la paridad, pero en los circuitos no. Entonces estamos trabajando una norma a donde obligatoriamente, al momento de presentar las listas, 4 circuitos tienen que ser encabezados por mujeres y 4 por varones. Y de esa manera se llegaría a la paridad. Tal cual, porque la ley no te obliga a que encabece mujer. Entonces, claro, porque es un número impar. Después vamos por la ley nacional, claro. Pero bueno, Río Negro, claro, Río Negro sí lo está pensando y hay algunos bloques que estamos trabajando en ese esquema para para materializar la paridad, ¿no? Que sea 50 y 50 de verdad. Fíjense, en el año 91, Río Negro dicta esa ley que es de promoción sanitaria y social para las personas que padecen sufrimiento mental. Esto es lo que coloquialmente decimos desmanicomialización. Se adelanta casi 20 años, porque nació en el 2005-2006, saca la ley nacional. O sea, pero además es un proceso, no lo quiero hacer muy largo, pero les cuento 2 o 3 puntos de todo el proceso. Arranca en el año 82, el programa de salud mental. Y empieza como empiezan los grandes cambios, cuestionando el sistema. O sea, teníamos, como cualquier lugar del país, hospitales psiquiátricos, a donde, como diría Foucault, metíamos a los locos, les hacíamos shock, les hacíamos tratamientos y bueno, tratábamos de que no molesten al resto de la sociedad. Bueno, en el año 82 Río Negro interpela ese modelo y dice, esto no es la salida, y entonces es una persona con padecimiento mental, es una persona que es víctima y nosotros la estamos revictimizando. Y hay todo un proceso, año 83 se crea una coordinación provincial, año 85 lineamientos generales de un programa integral, año 91 se dicta esta ley, y año 95 ya tiene los lineamientos de lo que es el programa de desmanicomialización, que bueno, yo esto se los puedo compartir, pero básicamente es descentralizar los recursos, eliminar los hospitales psiquiátricos, hay mucho apuesta a la promoción comunitaria, al trabajo en red, bueno. Esto se aplica en Río Negro y es una de las provincias de vanguardia en eso. Y el otro que es muy interesante, que en el año 96, el programa de salud reproductiva y sexualidad humana, que también fue un problema, fue muy polémico en ese momento, imagínense, si hoy hay todavía pañuelo verde, pañuelo celeste y debates en ese término, en el año 96 también en la provincia, que las patagónicas en general son conservadoras, sobre todo la sociedad civil, fue un tema de mucho debate, pero los hospitales desde ese año en Río Negro te garantizan un proceso, en el caso de, por ejemplo, de interrupción de un embarazo no deseado. El hospital público te brinda las herramientas para que lo hagas. Hay lo que sería una ESI provincial, ya había programas de educación reproductiva, sexual. Bueno, también somos vanguardia en esos términos. De hecho, fuimos pioneros en otra cosa también en eso. ¿Cómo? Fuimos pioneros en el acceso libre a la ligadura de trompas y a la vasectomía. Sí. Pero por años los médicos, que como vos decís son bastante conservadores, aplicaban objeción de conciencia para no hacerlo cumplir. Entonces hubo un par de escaladas judiciales y recién ahí empezó a cumplirse de una forma más constante, pero Río Negro fue pionera. De hecho, en el 98, 99 había un debate tremendo, había un enorme lío porque era como... no, hay otras técnicas de cuidarse, pero no se implementaban, entonces era como era el perro atrás de la cola, ¿viste? O sea, pero fue pionera Río Negro en establecer esas cosas, fue muy, muy zapado, la verdad, sí. Claro, es verdad, es buenísimo, gracias por la intervención.
porque ha pasado también en esta impronta de que el Estado es protagonista, que la dirigencia política tal vez iba más adelante que la misma sociedad civil, ¿no? La sociedad civil tal vez no, si hacía un referéndum, tal vez perdía esa ley, ¿no? Pero la dirigencia política había tomado una decisión de avanzar en esos términos y bueno, y se logró, ¿no? El dato de color era que la autora de esa ley provincial luego fue diputada nacional y fue protagonista de la ley de salud reproductiva y sexualidad humana en Misiones, que es la del año 2006, bueno, en la ESI nacional, o sea, en todos los temas de salud reproductiva estuvo presente. Bueno, acá tenemos, hasta acá cómo vamos, acá nos vamos a empezar a meter, salimos de la provincia, empezamos a meternos en los municipios. No sé si quieren que hagamos algún repaso o cortamos un ratito y después seguimos o... Sí, hacemos un cortecito. Vamos para el baño, recargar el... Le decimos Emilio, hacemos unos 10-15 minutitos de corte y seguimos. Dale. Ahí llamo de nuevo. La grabación. ¿Corto y llamo o dejo la llamada activa? Como quieras, dejá, si querés. Dale, no hay problema. Así cuando hablan de nuevo, escucho. Acá corto. Lo único que se nos va a dividir. No pasa nada.